Leandro Feal, un artista de la última generación cubana que con su trabajo nos presenta un documento de su historia y donde lo humano, incluso diríamos el método de la esperanza sigue en pie, y donde con su arte fotográfico y cinematográfico intentamos entender una lectura muy personal de lo que es, pues, el sentimiento artístico de un joven de La Habana. Buenas tardes, Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, estoy aquí genial. Bueno, estamos en San Sebastián, en la Galería Cibrián. Dentro de poco vas a tener aquí la opción de poder explayarte con tu trabajo, y donde realmente vemos que sí es importante el archivo que estás queriendo hacernos leer de lo que para ti hoy La Habana, desde ese final de Fidel Castro, ha supuesto en tu tierra y en tus raíces un cambio necesario y, sobre todo, bueno, que hay que archivarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que nos hables un poquito de ese tema actual que estás elaborando, que crees que es importante y que como artista de archivo, de documentación, necesitas dejarnos para la historia, por lo menos. Perfecto. Sí, te comentaba anteriormente que para mí la fotografía más importante que se ha producido en Cuba es la fotografía épica, sin duda. No lo creo yo solamente, también muchos teóricos. Esos fotógrafos de la revolución, ellos lograron proyectar el mundo y crearon un imaginario nuevo, de un país nuevo, y proyectaron una imagen que actualmente tiene una vigencia extraordinaria. Pero ya han pasado 60 años y yo siempre decía cómo poder estar a la altura de ellos, hasta que un día me di cuenta que no me tocó vivir esa época, pero me ha tocado vivir tal vez el final de ese momento épico. No es que sea el final de la revolución, o lo que llaman la revolución, pero sí es el final de ese momento épico, porque ya esas personas, esos líderes de la revolución, pues ya no están, muchos ya se han muerto, se están muriendo, y yo estoy documentando ese final de ese relato que ha durado 60 años. Entonces, de alguna manera, hago un diálogo con ellos, me ha tocado documentar ese final. También el cine cubano, por ejemplo, la película que presento aquí, Hotel Roma, está muy asociada a un documental que rodó Añé Bardá en Cuba en los años 60, que se llamó Saludo a los cubanos, y está hecho con fotos fijas, al igual que las cosas de Chris Marker, y tiene que ver con esa tónica de un arte experimental, un arte de vanguardia en torno a mirar un proceso histórico como ese, ¿no? Entonces yo trato de jugar con esas herramientas visuales para, desde el presente, dialogar con el pasado. Tu mirada es libre, utópica, melancólica, porque me imagino que la historia, la raíz de tu tierra, eso lo has vivido en un momento, pues bueno, muy desarrollado, muy definido de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo vives? ¿Cómo lo quieres presentar? Bueno, nostalgia yo así como tal no tengo, porque no puedo tener nostalgia de algo que yo no viví, de ese momento de los 60. Pero lo buscas, porque me comentabas que curiosamente tu fotografía de archivo eres capaz en una instalación, esas paredes blancas que son como folios que dices, ¿no? Que los tengo que colocar, instalar. Puedo presentar fotografía mía, pero también hago guiños, ¿no? a un elemento de los años 60, lo cual sí añoras de alguna manera, ¿no? Sí, pero más como lenguaje, ¿sí? No como la época en sí, sino como lenguaje. Como un lenguaje que funcionó, ha funcionado, está vigente, y en vez de ir contra ese lenguaje, lo que trato es a veces de camuflar, de que a veces no se sepa bien en qué época están las fotos que yo estoy haciendo, de hacer ciertos guiños en ese sentido. La otra temática de la exposición está muy relacionada con el título, se llama El intrusismo del inspector, y es lo más reciente que está en el debate en torno al arte cubano actualmente. Fue un decreto que el gobierno cubano sacó recientemente, que se llama el decreto 349. Miguel Díaz-Canel, el actual presidente de Cuba, al otro día de la toma de posesión firmó ese documento. Y ese decreto lo que hace es un poco tratar de establecer una nueva política cultural. En los años 60, que fue cuando se fundó la revolución, Fidel, en un discurso famoso que se llamó Palabras a los intelectuales, él dejó claro
cuál iba a ser la política cultural de la revolución, pero que decía, el statement de ese discurso es: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Pero en la nueva etapa que estamos viviendo, donde la generación histórica está cediéndole poder a los hijos de la revolución, pues todo se está redefiniendo y ese decreto pretende restablecer una nueva política cultural. Para mí y para el gremio de las artes en Cuba, no solamente la plástica, está totalmente errado y hemos tenido pues varias confrontaciones, reuniones, cartas, varios debates que estamos intentando llevar a cabo sobre cuestionar ese decreto y queremos que eso se eche hacia atrás o que se reescriba. Y entonces un poco la exposición abre con ese decreto. De alguna manera el decreto censura la exposición. Cuando lleguemos digamos, el escaparate de la galería, pues tiene impreso ese decreto y no te deja ver la exposición. Es un juego curatorial, es como que de alguna manera la exposición fue censurada con el propio decreto y tú puedes ver la exposición a través de las letras de ese decreto, ¿no? También yo pienso que el decreto ha traído cosas buenas. La cosa buena que ha traído es que todos los artistas nos hemos unido. Nos hemos dado cuenta que somos una clase, que en Cuba los artistas somos una clase, y lo más extraordinario es que artistas con distintos colores políticos, todos nos hemos unido en función de defender el arte y la cultura. Entonces la exposición juega con toda la documentación que he podido desarrollar de los últimos tiempos en Cuba y este debate público en torno a crear una política cultural, a cómo el arte puede enfrentar o ponerle coto, ponerle freno a algo que viene impuesto desde el gobierno, porque los gobiernos no tienen que dictaminar qué es la cultura y qué es el arte, ¿no? Eso nos toca a los artistas. La cultura la generamos los artistas, los creadores, la gente que pertenece al mundo del arte, y un Estado puede fomentarla o puede reprimirla o puede neutralizarla, pero nunca dictaminar qué es el arte, ¿no? O quién es un artista o quién no. Una frase muy bonita que te decía antes de empezar a grabar, cuando hablas de que te sientes un vehículo para el mundo, ¿no? Una manera de poder comentar pues estas raíces, ¿no? Esta situación social, cultural, política, y que los demás lo podamos ver, ¿no? Has estado en Nueva York, has estado pues en muchos países, en el fondo en Alemania, en España también. ¿Tú te sientes así? ¿Sigues sintiéndote ese vehículo donde seas necesario para que podamos entender mejor vuestra vida? Sí, sin duda. Y sobre todo también, al haber viajado bastante y vivir un tiempo fuera de Cuba, me hace verla con otros ojos, porque es un punto interesante cuando conoces un contexto a la perfección, ¿no? No caes de paracaídas, que a veces le pasa mucho al arte, ¿no? Caer de paracaídas a un contexto donde no entiendes nada y tratas de hacer un comentario. Es un contexto que conozco a la perfección, pero a la vez tengo el distanciamiento suficiente por conocer otros sitios para no tener una visión tal vez segmentada, ¿no? Sino una visión global de algo que conozco mucho, ¿no? Entonces, como fotógrafo documental, de alguna manera mi misión es dejar constancia gráfica de ese momento que me ha tocado vivir, pero una constancia gráfica, digamos, pasada por lo que yo creo. También llega un momento que es la edición, cuando construyes ya un texto curatorial, ya estás imponiendo un poco también tu criterio de esas imágenes, ¿no? Cuando hablas de criterio, es cierto que nosotros, por ejemplo, que no vivimos en tu país, tenemos una información, hemos estudiado, ¿no? Incluso en historia, pues quizás unos conceptos que nos hacen entender pues un modo de vivir muy específico. Pero claro, no es como estar ahí día a día, que tú sí lo vives, ¿no? Entonces, tú puedes pensar que incluso cuando nosotros voyeurs veamos tu trabajo, no sepamos leerlo como tú realmente lo quieres decir, ¿me entiendes? Es decir, como yo ya vengo con un lastre de historia que me han informado quizás mal o medio bien, exactamente, yo cuando me enfrento a tu trabajo, ¿no? El swing, todo lo vemos así un poco como de baile, de noche, ¿podemos hacer una lectura errónea o no? No, yo no pienso que en general en el arte hay lecturas erróneas. Son interpretaciones y el arte precisamente es arte por eso. No es un texto, digamos, científico o una ley. Mira, el gran problema, un paréntesis rápido, que tiene el decreto 349 es que es polisémico.
La polisemia es para los artistas, es para la creación. Una ley no puede ser polisémica, una ley tiene que ser clara. Y precisamente ese es un error, pero sin embargo en el arte eso no es un error. Yo conozco a algunos amigos creadores que se molestan cuando el público interpreta algo que no fue lo que quiso pensar, pero para mí no pienso de esa manera. Pienso que cuando uno crea una obra es un elemento vivo y precisamente cada cual puede interpretarlo de la manera que pueda hacerlo según su conocimiento, según su creatividad, según el nivel de información que tenga. Pero pienso que ese es el juego entre el espectador y el artista, donde uno propone una manera de hacer una lectura junto con el suplemento verbal, que es el título, la información que da, dónde está hecho esa imagen, en qué año está hecho, qué es lo que se está viendo, pero me interesa que esa obra tenga una vida propia, y si la interpretación es opuesta a lo que yo pensé, pues también la acepto, ¿no? Y la trayectoria, Leandro, una trayectoria tuya, por ejemplo, ¿no? Que empezaste Bellas Artes, que tenías el conflicto ese de música, algo dedicado más a la expresión, pintura o incluso fotografía, ¿no? Como estás haciendo ahora. Es importante el que en la trayectoria uno tenga una formación policultural, vamos a decir, o piensas que no, tenemos que seguir solamente una línea, un concepto de un país? Sí, yo pienso, sobre todo en el periodo de enseñanza, yo pienso que uno se debe empapar de muchas cosas y debe tener curiosidad por todo. Y después pienso que en este tiempo en que vivimos hay muy poco tiempo, en esta época el tiempo es muy limitado. En el Renacimiento estos artistas eran arquitectos, eran diseñadores, pero yo creo que había menos entretenimiento y ellos tenían mucho más tiempo para conocer varias disciplinas en profundidad. Pienso que uno se debe especializar en algunas cosas porque cada vez que tú te adentras en un medio te das cuenta que es infinito, que su historia es infinita, y es cuando logras el oficio establecer o llegar a una médula, ¿no? Pero mientras más uno se pueda empapar de historia, de otros medios, pues siempre va a ser enriquecedor y se nota en el trabajo. Por ejemplo, lo que hablabas del tema de la música, pues en Hotel Roma, la banda sonora, digamos, la elegí yo y se nota que hay un conocimiento musical. Se nota, o yo con el editor también, que tenía que entrar en tiempo y hablábamos ya en términos musicales. El editor también, gracias, por suerte, ese editor con que yo trabajo también ha estudiado batería, entonces entiende el tema de ritmo y hablamos en el mismo lenguaje, ¿no? Si yo no hubiera estudiado música, tal vez no saliera esa obra que tiene una relación con la música muy fuerte. Esa fotografía pequeña, íntima, que decías como de familia, ¿no? Eso tiene también mucho que ver con tu sensibilidad, ¿no? De artista, esa lectura que haces en las instalaciones sobre la pared blanca. Sí, sin duda. Sin duda. Siempre, a diferencia cuando uno pinta o hace un dibujo, cuando tú pintas o haces un dibujo, tú ya eliges el tamaño que va a tener ese dibujo y no va a tener otro tamaño que el que ya elegiste, a no ser que lo vuelvas a hacer de nuevo. Pero cuando uno hace una foto, uno tiene una imagen, digamos, como un máster, que sea el negativo o el archivo digital, y puede imprimirlo en cualquier tamaño. Pero ¿qué pasa? Todas las imágenes no funcionan grande o pequeña, y yo paso mucho tiempo eligiendo el tamaño de una imagen, imprimo en varios tamaños, yo mismo me imprimo mis fotos, y para mí es una obsesión el tamaño en que pueda funcionar. Y el tamaño pequeño es un tamaño que me interesa mucho porque condensa mucha información, te obliga al público a acercarse, no lo puedes ver de lejos, tienes que acercarte, tener una intimidad con esa pieza para poder verla, ¿no? Para poder enfocarla. Y esa intimidad me interesa, ¿no? Que solamente la está viendo una persona a la vez, no varios. Y creo que cada tamaño da una sensación distinta, produce un mensaje distinto. Bueno, no sé si meterme con el color, porque es otra de las preguntas, ¿no?, que habría que hacerte, porque estamos seguramente con el tiempo un poco limitado, nos quedan 4 minutos, bueno, sí podríamos tratar 2 puntos. Que me gustaría entonces que me hablaras del color y del blanco y negro, y para terminar, sí me gustaría que de forma musical, a ver si te atreves, que yo creo que sí, me expresaras lo que has sentido de aquí, del País Vasco, y bueno, vienes de haber visto San Sebastián, que decías que bueno, es una fiesta muy popular, muy familiar y de historia además, pues nos hicieras un taratatá
A ver si te atreves. Y tienes para ello, fíjate, 2 preguntas y 4 minutos. Así que primero, háblame un poquito de la transición, ¿no?, del color al blanco y negro. Y luego, pues, danos un final musical para despedirnos a nuestros telespectadores y que no fallen, vengan a ver esta super exposición, que tenemos la suerte de tener aquí a este artista, Leandro Feal, aquí en Cibrián. Para ti todo. Bueno, la mitad de mi trabajo, que era en analógico, empezó en color, como un principio de distanciamiento de la fotografía documental que se practicaba en Cuba en aquel momento, donde se suponía que la foto documental seria era en blanco y negro, sobre todo influenciada por Magnum, por Cartier-Bresson. Pero después me di cuenta que tenía una gran deuda con el blanco y negro y empecé a hacer obras en blanco y negro, y me ha obsesionado tanto que aún sigo produciendo. La gente cree que soy un fotógrafo de blanco y negro, pero un montón de trabajos tengo en color. En esta exposición va a haber de las dos cosas, predomina el blanco y negro, pero va a haber también algunas pinceladas de color. Y tiene que ver con 2 cosas fundamentales. Una es precisamente con que haya cierto paralelismo, cierta relación con la fotografía épica, con la documentalística de los años 60 en Cuba, con la fotografía de corda, que a veces cuando ves las imágenes no sabes si se hicieron actualmente o en los años 60. Y la otra tiene que ver con, de alguna manera, neutralizar la imagen que se ve de Cuba, que es muy tropical, una imagen donde se exagera a veces los colores de un modo para que tenga un gancho turístico, y entonces trato de distanciarme, ¿no? Casi siempre mi trabajo se define por aproximaciones a cosas que me interesan, pero también mucho por distanciamiento a otras cosas que... Y en ese medio es donde encuentro el punto exacto, ¿no? Tema de la música, no. Si el otro día estaba con las baquetas tratando de entender los ritmos, y después que llevas mucho tiempo entiendes algunos, pero es difícil, ¿no? Es difícil. Yo creo que ahora mismo es mejor, los invito aquí a que vean la exposición, y toda la exposición tendrá un playlist que es el de la película Hotel Roma, y va a ser una música interesante. Es una música cubana, una música de los años 60, 70, 80, pero bastante rebuscada. Me he tratado de buscar temas que no sean los que todo el mundo conoce. Pienso que sería interesante. Leandro, enhorabuena por ser como eres, joven artista, 33 años me parece. Bueno, te queda un largo camino todavía, con sorpresas, con idas, con venidas, y con una historia todavía bastante larga, ¿no?, para podernos hacernos ver con esa cabeza y esos ojos muy personales, donde yo, sin embargo, sí veo algo de utópico y de libre, porque la libertad está ahí, ¿no? Claro, sí, utopía sí, siempre. Así que muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente, y acudan a esta exposición durante todo el mes de febrero, me parece. Sí. Y nada más. Muchísimas gracias, y vean arte, que siempre es belleza y comunicación. Gracias.